¿Qué sentirías si tu interior se convirtiera en una masa de hielo impenetrable, capaz de cortar cualquier intento de manipulación? Esa pregunta, tan cruda como el viento del norte, es el punto de partida para adentrarnos en la idea de ser un frío de mierda. Una frase que suena a insulto, pero que encierra una poderosa lección de poder. ¿Alguna vez has percibido que la vulnerabilidad te quita la autoridad que necesitas? La historia nos muestra que la fragilidad es, a menudo, el primer paso hacia la pérdida. Soy tu guía en este viaje y hoy desmenuzaremos la visión de Maquiavelo, ese autor del Renacimiento que, con su obra El Príncipe, nos legó la consigna de que es mejor ser temido que amado. Pero ¿qué ocurre cuando el temor se vuelve tan frío que ni la propia sangre lo siente? Esa es la pregunta que vamos a explorar, y en los minutos que siguen descubrirás si esa frialdad es una herramienta de resiliencia o una trampa ética que te arrastra al vacío. Primero consideremos la figura del príncipe. Maquiavelo escribe que el gobernante debe saber cuándo ser león y cuándo ser zorro. Esa dualidad no es un simple juego de astucia. Es la primera pista del frío estratégico. Imagina al príncipe como un termómetro humano. Si su temperatura sube demasiado bajo la presión popular, se derrite y pierde la forma. Mantener la cabeza helada cuando el mundo arde a tu alrededor es, en esencia, una cuestión de desapego cognitivo. Es crucial entender que el desapego no es indiferencia, sino la capacidad de observar sin que la emoción nuble la percepción. La famosa máxima, es mejor ser temido que amado, revela un paradigma de poder basado en la ausencia de vulnerabilidad emocional. Cuando el gobernante actúa desde la ira o el miedo, su juicio se vuelve opaco, como un espejo empañado. La frialdad, en cambio, actúa como un cristal pulido que refleja la realidad sin distorsiones. La verdad es que, bajo la presión de la multitud, la mayoría de los líderes se convierten en hielo que se rompe al primer golpe, porque su rigidez es superficial. Ahora, adentrémonos en la psicología de la frialdad. Los estudios contemporáneos sobre la regulación emocional demuestran que la capacidad de mantener la calma bajo estrés está vinculada a una mayor actividad en la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable del control ejecutivo. Esa actividad permite que el individuo tome decisiones basadas en la lógica y no en la reacción automática del sistema límbico. En otras palabras, el frío no es ausencia de sentimiento, sino una forma de dominar el subconsciente para que no gobierne la razón. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida has tomado bajo la influencia del calor emocional? Cada vez que la ira o la ansiedad dictan la acción, la cognición se vuelve un reflejo distorsionado. La resiliencia, entonces, se construye a través de la práctica deliberada del desapego. La clave reside en entrenar la mente para observar los pensamientos como nubes que pasan, sin aferrarse a ellos. En la práctica, este entrenamiento se parece a la meditación del hielo. Visualizas una corriente gélida que recorre cada fibra de tu ser, enfriando la llama interna sin extinguirla. Es una metáfora que ilustra cómo el cuerpo puede mantener la temperatura ideal para el razonamiento, sin congelarse por completo. La ética del frío, sin embargo, plantea un dilema. ¿Puede un individuo que nunca muestra compasión seguir siendo moralmente aceptable? La respuesta no es sencilla, pero la reflexión es indispensable. Si este análisis te está abriendo los ojos, te invito a que compartas tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que la frialdad puede coexistir con la empatía o es una contradicción inevitable? Tu opinión es valiosa para seguir profundizando en este tema. Continuemos con la aplicación de la frialdad en la vida cotidiana. Imagina una negociación crucial, donde cada palabra pesa como una piedra. Un negociador que mantiene la voz serena
la mirada fija y el pulso estable, transmite una autoridad que el calor de la urgencia no puede romper. Ese estado de calma no es falta de pasión, sino una manifestación de dominio interno que desactiva la reacción defensiva del interlocutor. En la práctica, se traduce en una mayor capacidad de persuasión y en resultados que favorecen al negociador sin necesidad de coerción. Ahora, exploremos el concepto de frío estratégico en el liderazgo empresarial. Los CEOs que adoptan una postura de desapego emocional frente a los altibajos del mercado suelen tomar decisiones más acertadas a largo plazo. La razón radica en que la resiliencia corporativa depende de la capacidad de la directiva para observar tendencias sin dejarse arrastrar por la euforia del éxito ni por la desesperación ante la crisis. En ese sentido, el frío se convierte en un paraguas que protege la visión estratégica, permitiendo que la organización avance con firmeza. Sin embargo, el exceso de frialdad puede transformarse en una barrera insalvable. Cuando el líder se vuelve impermeable a cualquier señal de sufrimiento ajeno, la cultura organizacional se vuelve tóxica y la ética se desvanece como nieve al sol. La verdadera maestría radica en equilibrar la dureza del hielo con la flexibilidad del agua líquida. Ser firme cuando se requiere, pero capaz de fluir y adaptarse cuando la situación lo demanda. En última instancia, la pregunta que debes hacerte es: ¿estás dispuesto a abrazar la frialdad como una herramienta de poder consciente? ¿O prefieres seguir atrapado en la vorágine de emociones que nublan tu juicio? La respuesta determinará si tu camino será de dominio o de sumisión. Si este contenido ha resonado contigo, considera suscribirte para seguir explorando estos paradigmas de poder y cognición. Cada episodio profundiza en la intersección entre la filosofía clásica y la psicología moderna, ofreciéndote herramientas para transformar tu vida. Recuerda, el frío no es sinónimo de crueldad. Es la capacidad de mantener la claridad cuando el entorno se vuelve abrasador. La próxima vez que enfrentes una situación que te haga temblar, visualiza ese hielo interior. Permite que la razón fluya y actúa con la precisión de un termómetro que nunca se equivoca. Reflexiona sobre esto y decide cuál será tu próximo paso. Al adentrarnos más en la arquitectura del frío interno, es útil imaginar la mente como una caverna helada, donde cada pensamiento se condensa en cristales de claridad. Ese proceso de solidificación no es una negación de la emoción, sino una transmutación. La pasión se vuelve energía contenida, lista para ser liberada con precisión quirúrgica. La ciencia cognitiva ha demostrado que el desapego regulador activa el lóbulo prefrontal, esa zona del cerebro encargada de la planificación estratégica y el control de impulsos. Cuando entrenas tu cerebro para operar en modo glaciar, incrementas la capacidad de evaluar escenarios sin la distorsión de la urgencia emocional. Consideremos ahora la diferencia entre frialdad y indiferencia. La primera implica una consciencia activa del entorno, una observación desapegada pero atenta. La segunda, por el contrario, es la ausencia de sensibilidad, una desconexión que puede erosionar la empatía y, con ella, la legitimidad de cualquier liderazgo. Maquiavelo, aunque a menudo se le acusa de promover la crueldad, también advierte contra la pérdida de la percepción popular. Un gobernante que se vuelve impermeable a las necesidades de su pueblo corre el riesgo de ser derrocado por la propia falta de apoyo. De manera similar, el individuo que se sumerge en una frialdad sin brújula moral puede encontrarse aislado, incapaz de inspirar confianza o colaboración. La clave reside en la calibración del termómetro interno. Imagina que cada decisión importante es una llama que amenaza con consumir la estructura de tu razonamiento. El hielo interior actúa como un escudo que absorbe el calor, retrasando la combustión y permitiendo que la lógica se asiente
antes de que la reacción sea irreversible. Esta analogía no es meramente poética. Está respaldada por estudios de neuroplasticidad que indican que la práctica deliberada de la meditación de atención plena fortalece las redes neuronales vinculadas al autocontrol. Al entrenar la mente para observar sin reaccionar, se crea una capa de hielo que protege la claridad de juicio. Pero ¿qué sucede cuando esa capa se vuelve demasiado gruesa? Aquí es donde la resiliencia se vuelve un arma de doble filo. Un exceso de rigidez puede generar una desconexión profunda con la realidad emocional de los demás, provocando que el líder sea percibido como un autómata frío, incapaz de comprender el sufrimiento ajeno. En contextos de equipos, esa falta de resonancia emocional tiende a disminuir la motivación intrínseca, provocando una caída en la productividad y la creatividad. Por tanto, el verdadero arte del frío estratégico implica saber cuándo derretir una porción del hielo para permitir la circulación de la empatía, sin perder la solidez estructural que brinda la disciplina mental. Un ejercicio práctico para equilibrar esa dualidad consiste en la técnica del punto de fusión. Visualiza un bloque de hielo que gira lentamente sobre su propio eje. Cada giro representa una situación que demanda acción. Cuando sientas que la presión emocional aumenta, permite que una pequeña fracción del hielo se derrita, creando un canal por el cual la calidez humana pueda fluir. Mantén el resto del bloque intacto, de modo que la estabilidad global no se vea comprometida. Repite este proceso en situaciones cotidianas. Una discusión con un colega, una negociación salarial, una decisión de inversión. Con el tiempo, la mente internaliza el patrón de alternar entre rigidez y flexibilidad, logrando una adaptabilidad que ni la frialdad absoluta ni la emotividad desbordada pueden ofrecer por sí solas. En el plano personal, el concepto de frío también se extiende a la gestión del estrés. Cuando la vida nos lanza una avalancha de demandas, la tendencia natural es responder con ansiedad, lo que acelera el ritmo cardíaco y nubla la cognición. Adoptar una postura de desapego consciente desacelera ese proceso, permitiendo que el cuerpo recupere su equilibrio homeostático. La respiración profunda, acompañada de visualizaciones de hielo que se expande por todo el cuerpo, es una herramienta que muchos atletas de alto rendimiento utilizan para mantener la claridad bajo presión. Esa práctica no elimina la presión, la transforma en una fuerza que se vuelve manejable, como el hielo que, aunque firme, puede deslizarse suavemente sobre superficies resbaladizas sin romperse. La ética del frío, sin embargo, exige una reflexión profunda. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar la frialdad como mecanismo de poder? La respuesta no se encuentra en una dicotomía simplista, sino en un espectro donde la intención y el contexto juegan roles determinantes. Cuando el objetivo es proteger un bien mayor, como la supervivencia de una comunidad o la integridad de un proyecto crítico, la frialdad puede ser una herramienta moralmente aceptable. Pero cuando la motivación subyacente es el control por sí mismo, sin considerar el impacto en los demás, entonces la frialdad se vuelve una máscara que oculta la verdadera intencionalidad egoísta. Esta distinción es esencial para evitar la trampa de la autocomplacencia. Es fácil justificar la dureza como una necesidad estratégica y al mismo tiempo descuidar la dimensión humana que sustenta la cohesión social. Por eso, la práctica continua de la autorreflexión se vuelve indispensable. Pregúntate, al final de cada día, si tus decisiones fueron guiadas por una visión clara o por un deseo de imponer una autoridad sin fundamento. Si descubres que la segunda opción prevaleció, quizás sea momento de permitir que una gota de calor humano derrita la capa rígida que has construido. En última instancia, la verdadera maestría del frío
radica en la capacidad de integrar la lógica con la compasión, de combinar la resistencia del hielo con la fluidez del agua. Esa integración no es estática. Es un proceso dinámico que requiere vigilancia constante y ajustes finos. Cada experiencia vivida, cada conflicto resuelto, cada momento de silencio interior, sirve como una prueba que refina tu termómetro interno. Ahora te invito a que lleves este concepto a tu vida cotidiana. Identifica una situación reciente en la que la emoción te haya nublado el juicio. Visualiza ese momento como un fuego que arde sobre la superficie del hielo. ¿Cómo habría cambiado tu respuesta si hubieras activado ese escudo frío antes de reaccionar? Comparte tu reflexión en los comentarios. La comunidad se enriquece cuando intercambiamos nuestras percepciones y aprendemos de los distintos enfoques. Si este análisis te ha resonado, considera apoyar este proyecto suscribiéndote y activando la campanilla para que no te pierdas los próximos episodios, donde desglosaremos otras ideas clásicas y su aplicación en la vida moderna. Cada nuevo video es una pieza más del rompecabezas que te ayuda a construir una mente más robusta y equilibrada. Antes de despedirnos, recuerda que el frío no es sinónimo de deshumanización. Es una herramienta que, bien manejada, permite que la razón se mantenga firme ante el calor abrasador del caos. La próxima vez que te enfrentes a una decisión crítica, imagina ese bloque de hielo interior, siente su peso y su serenidad, y permite que la claridad guíe tu acción. Reflexiona sobre esto y decide cuál será tu próximo paso. Al cerrar este viaje mental, la visión que queda es clara. La frialdad estratégica no es un escudo rígido, sino una brújula que orienta la cognición cuando el entorno se vuelve turbulento. Cuando la razón se vuelve cristalina, el ruido emocional pierde su capacidad de desviar la atención. En ese estado, cada decisión se convierte en una pieza deliberada de un ajedrez interno, donde cada movimiento se evalúa bajo la luz de la objetividad. Ahora bien, la teoría sin práctica es solo un eco en el vacío. Te invito a que, durante la próxima semana, observes conscientemente los momentos en los que sientas que la presión emocional intenta nublar tu juicio. Anota mentalmente esos instantes y pregúntate, ¿qué habría ocurrido si hubiera activado por un instante esa zona de hielo interior? No necesitas escribir un tratado. Basta con una breve reflexión al final del día. Esa práctica, repetida, afina el músculo de la resiliencia y transforma la frialdad en una segunda naturaleza. ¿Te ha sorprendido alguna de las ideas expuestas? Tal vez descubres que ya aplicas, sin saberlo, algún aspecto de este paradigma. Comparte tus hallazgos en los comentarios. La conversación enriquece a todos y permite que cada perspectiva ilumine una faceta distinta de la disciplina emocional. Si sientes que este contenido ha añadido una herramienta valiosa a tu arsenal personal, te animo a que, de forma natural, le des al botón de me gusta. Esa señal no solo refuerza el mensaje, sino que ayuda a que más personas encuentren este espacio de reflexión. Y por supuesto, si deseas seguir explorando cómo los grandes pensadores pueden servir de mapa para la vida contemporánea, suscríbete y activa la campanilla. No es una petición vacía, es una invitación a continuar cultivando una mente capaz de mantenerse serena mientras el mundo arde a su alrededor. En última instancia, el verdadero poder del frío de mierda radica en la capacidad de elegir cuándo solidificar el hielo y cuándo permitir que el agua fluya. Esa dualidad es la esencia de la sabiduría maquiavélica adaptada a nuestro tiempo. Así que, mientras cierras los ojos esta noche, visualiza ese bloque de hielo interno. Siente su firmeza y, al mismo tiempo, permite que su superficie reluzca con la luz de la claridad. Deja que esa imagen te acompañe al despertar
y conviértela en el punto de partida de cada acción consciente. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la serenidad del hielo guíe tu camino y que la llama de la curiosidad nunca se apague. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdadera fortaleza nace del equilibrio entre el calor del corazón y el frío del intelecto.